Como sea que establezcamos Q, hay que buscar las premisas adecuadas, pero de tal manera que comprobemos que Q verdadera. Si nosotros podemos establecer que Q es verdadera, entonces esta Q será verdadera y P también por equivalencia. Recuerden que dos proposiciones, si son equivalentes, ellas tienen el mismo valor de verdad. En todos los casos. Si una es verdadera, la otra también. Si una es falsa, la otra también. Así que, para establecer que P es verdadera, lo que hacemos es hallamos una proposición Q y demostramos que esa proposición Q es verdadera. Cuando logremos comprobar que esa Q es verdadera, decimos que P también va a ser verdadera de forma indirecta, porque no probamos directamente que P es verdadera, sino que nos valemos de esta Q. Probamos, todos nuestros esfuerzos están dirigidos hacia Q, probamos que Q es verdadera y con eso podremos establecer que P es verdadera. Esto se conoce como método indirecto de demostración, porque no demostramos P, sino demostramos una proposición alterna, no cualquiera, aquella que sea equivalente a P, por supuesto. De esos métodos indirectos, bueno, se destacan tres: el método de contradicción, el método de contrarrecíproca y el método de casos, como vamos a ver ahora. Bien, entonces el método directo, primero lo enuncio para proposiciones que no son implicaciones. Dice que para demostrar que la proposición P es verdadera, o sea, aquí para demostrar que P es verdadera, para demostrar esto, lo que debemos hacer es hallar proposiciones P1, P2, P sub n proposiciones lógicas. P1 implica P2, verdadera. No se dice de qué manera van a ser verdaderas estas, solo que son verdaderas. Demostrar que P1 implica P2 es verdadera va a ocurrir en la práctica porque P2 es una consecuencia inmediata de P1. A ver, ¿qué significa eso? Imaginemos que P1 resulta la proposición, P1, aquí está P1, y P1 resulta la proposición n vale 2K. La variable n o el entero n o lo que sea, n es igual a 2K. Si eso pasa, entonces, bueno, normalmente lo vamos a escribir con este estilo: sí, entonces. Noten que si n vale 2K, puedo decir que n más 1 vale 2K más 1, porque lo único que hice fue sumar 1 a ambos lados. Se dice que esta es una consecuencia inmediata. Esta que está aquí, la proposición, esta es P1, la proposición que está acá es P1, y esta proposición es P2. Entonces P2 se ha obtenido de P1 como consecuencia inmediata, ya que si n vale, si ciertamente vale, n vale 2K, entonces sumando 1 del lado izquierdo, el n más 1, claramente va a ser igual a 2K más 1. Se dice, para que no se altere la igualdad, sumo a ambos lados la misma cantidad. Y esa P1, esta P2 que está acá, es la consecuencia inmediata. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? Es que creo que tengo aquí problemas con el internet. Siento que sí, lo escucho bien, profe. Sí, se escucha bien. Gracias, gracias. Sí, profe. Bien, entonces esta proposición P2 es la que se obtiene como consecuencia inmediata de P1. Y esta es la que resulta verdadera, porque si esta es verdadera, está claro que esta también. Otra proposición P2 que se pudiera obtener de P1 es la siguiente. Si P1 es n igual a 2K, P1 dice n es igual a 2K, esto que está acá, entonces puedo escribir que n al cuadrado, por decir algo, se me ocurre eso, n al cuadrado vale 2K al cuadrado, ¿verdad? Lo que se hace de un lado se hace del otro lado y la igualdad se mantiene. Eso ya lo sabemos, lo hemos hecho muchas veces. Y si esta proposición es verdadera, esta también. Esa es la proposición P1. Perdón, esa es la proposición P2 que se puede obtener de P1. Claro que depende de quién sea esta, ¿verdad? Porque si me dan otro tipo de afirmación, pues ya veríamos. Ya veríamos qué proposición es la que estaríamos generando. Entonces, lo que tenemos que hallar es proposiciones P1, P2, P sub n, tales que esta es verdadera.
que está acá. P1 implica P2 verdadera también. P2 implica P3 verdadera. Pn-1 implica P sub n verdadera. Y finalmente P sub n implica P verdadera. Si todas son verdaderas, observemos que podemos concluir a partir de las premisas de la 2 hasta la enésima premisa. Noten que aplicando silogismo hipotético, estas dos coinciden, las que siguen coinciden. Esta va a coincidir con una que está acá y esta coincide con esta. Así que aplicando silogismo hipotético a estas premisas aquí encerradas, pues lo que puedo concluir es que P1 implica P, ¿verdad? Y además, si tomamos en cuenta la primera premisa, que es P1, entonces tengo P1 y además P1 implica P. Por lo tanto, P, aplicando el modus ponens. De aquí para allá, de aquí para acá, es aplicando el silogismo hipotético. Y utilizando la primera premisa, aplicando modus ponens, puedo concluir P, ¿verdad? Entonces, la proposición P será verdadera a partir del hecho de que todas estas proposiciones sean verdaderas. Este es un razonamiento válido finalmente. Y como razonamiento válido puedo deducir que esta proposición es verdadera a partir de que las premisas son verdaderas. Entonces hay que buscar esas proposiciones. Hay que buscar estas proposiciones de tal manera que en efecto tengamos que cada una de las premisas resulta verdadera. Ahora, en general, las proposiciones que vamos a demostrar, los teoremas, las afirmaciones en matemáticas, se pueden escribir todas de esta manera. P implica Q. O sea, no es probar la proposición P, aunque, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. Esta proposición la puedo escribir así. Vamos a ponerla aquí. Para todo número real, es una proposición cuantificada. Ahora la voy a escribir de otra manera ligeramente distinta. Cualquier número real al cuadrado a 0. Es una afirmación verdadera. Digamos, hemos trabajado con los números reales. Cuando se elevan al cuadrado es mayor o igual a 0. Así que cualquier número real al cuadrado es mayor o igual a 0. Esta proposición es verdadera. Noten que aunque no parece implicación, estaremos de acuerdo que esta afirmación se puede escribir de la siguiente manera. Si X es un número real, entonces X al cuadrado, aunque el cuadrado aquí no sé cómo sacarlo, voy a poner así. X al cuadrado es mayor o igual a 0. Bueno. Mayor o igual, aquí no tengo forma de sacar el mayor o igual, así que lo pongo así. Entendemos mayor o igual, X cuadrado mayor o igual a 0. Noten, acá dice arriba que cualquier número real al cuadrado es mayor o igual a 0. El mensaje que tiene esa proposición es el mismo que el que está aquí escrito, el de la proposición de acá abajo. Si X es un número real, no importa cuál sea, siempre que sea número real, entonces X al cuadrado es mayor o igual a 0. Noten que nos dice lo mismo. Cualquier número real al cuadrado es mayor o igual a 0. Si X es un número real, entonces X al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, cualquier proposición, o la mayoría de proposiciones, aunque no estén escritas como una implicación explícitamente, la podemos escribir de esa manera. Y cuando ya la tengamos escrita así, como P implica Q, entonces nosotros intentamos demostrar esta implicación. Por esa razón, el método de demostración directo, aunque ya lo explicamos para proposiciones cualesquiera P, aquí decíamos, para demostrar que esta proposición P es verdadera, lo que hacemos es hallamos estas proposiciones P1, P2, Pn, tales que todas estas resulten verdaderas. Con esa información puedo concluir que P es verdadera y termino. Eso está bien. Sin embargo, les decía, todas las proposiciones que vamos a demostrar las podemos escribir de esta manera. P implica Q. Entonces, para demostrar que P implica Q es verdadera, lo que hacemos es hallamos proposiciones P1, P2, P sub n, tales que
todas estas implicaciones son verdaderas. Es más fácil trabajar siempre con implicaciones acá. O sea, vamos a hallar P1 de tal manera que P implica P1 sea verdadera. Vamos a hallar P2 de tal manera que P1 implica P2 verdadera. Vamos a hallar P3 de tal manera que P2 implica P3 verdadera. Y así sucesivamente. Hasta hallar una proposición enésima P sub n, de tal manera que P sub n menos 1 implica P sub n verdadera. Y finalmente, tal que P sub n implica Q. Bien, si todas estas son verdaderas, bueno, puedo decir todas, no solo una, todas verdaderas, entonces noten que aplicando el silogismo hipotético puedo concluir, estas dos coinciden, estas dos coinciden, estas dos coinciden, esta coincide con una que va acá, esta va a coincidir con la que está ahí arriba. Entonces, lo que podemos concluir a partir del silogismo hipotético es que P implica Q. Recuerden que cuando tenemos varias proposiciones, lo que hacemos es, si tenemos P implica P1, P1 implica P2, P2 implica P3. Y digamos P3 implica Q. Imaginemos que n vale 3, entonces tendríamos esto. Implica Q aquí. Entonces, ¿cómo es que concluyo P implica Q? Noten que de estas dos, primera premisa y segunda premisa, aplico silogismo hipotético y nos queda P implica P2. Ahora utilizamos P1 implica P2 y la tercera premisa. Estas. Digamos, aquí ya tengo que P implica P2 y la tercera premisa que P2 implica P3. De estas dos puedo concluir que P implica P3, otra vez por silogismo hipotético. Y ahora usamos esta última premisa con la que acabamos de obtener. Tengo P implica P3 y P3 implica Q, por lo tanto, P implica Q, ¿verdad? Así que son varias veces el silogismo hipotético para concluir P implica Q. Por supuesto, aquí aplicamos de aquí para acá una vez el silogismo hipotético, luego de aquí para acá otra vez el silogismo y de aquí para acá otra vez el silogismo. Tres veces porque hay propósitos P1, P2, P3, digamos, tiene que ver con ese número de proposiciones. Aquí podemos decir que aplicando n veces el silogismo hipotético concluimos que P implica Q. Entonces, el asunto de la demostración es hallar estas proposiciones, las que están acá, estas son las que tenemos que hallar. P1 y P2 y P3 y P sub n, de tal manera que todas estas implicaciones sean verdaderas. Ni siquiera nos vamos a estar, digamos, preocupando de hallar P3 si todavía no escribo P1. Hay que tratar de generar una que se obtenga de manera natural a partir de P. Ya la vamos a escribir y luego vamos a encontrar una proposición P2 que se obtenga a partir de P1, de manera también natural, simple, sin hacer demasiado esfuerzo en la deducción. De tal manera que todas estas sean verdaderas. Y así tendremos que P implica Q será verdadera. Bien, los métodos, ahorita vemos ejemplos. Los métodos indirectos, les decía, hay tres. El de contra, y aquí se explica, ¿no? Se basan en la siguiente idea. Para probar que P es verdadera, dice que demostramos que otra proposición Q es verdadera. O sea, en lugar de probar P directamente, probamos que Q es verdadera, donde esa Q no es cualquiera, esa Q es una proposición de tal manera que P y Q son equivalentes. Habría que saber generar esa Q. Normalmente tenemos la proposición P. Con un poquito de equivalencias podríamos escribir una u otra o varias proposiciones equivalentes a P. Bueno, vamos a elegir la más adecuada, digamos la que se preste para la demostración, para indicar o demostrar que es verdadera sin tanto esfuerzo. Vamos a elegir aquella de tal manera que no nos complique su demostración. Y entonces, si probamos que esta Q es verdadera, está claro que esta P también será verdadera porque son equivalentes. Así tendremos que P es verdadera. Así que, para demostrar que P es verdadera, demostramos que Q es verdadera, donde P y Q son equivalentes. De esa manera tendremos que P es verdadera. Demostramos indirectamente P, la veracidad de P, a partir de la veracidad de Q. Por eso se llama indirecto, porque no nos vamos sobre P directamente, sino hacemos uso de la proposición Q, demostramos que Q es verdadera, como P y Q son equivalentes, P también. Bien, de estos métodos, de estas técnicas de demostración, se destacan tres. El método de contradicción. Igual el de contradicción lo menciono de dos maneras. Una, porque se aplica para cualquier proposición.
aunque no sea una implicación. Y dos, porque casi todas las proposiciones se pueden escribir en términos de implicación. Todas las proposiciones que vamos a demostrar son teoremas, porque un teorema, digamos, parte de una hipótesis. Si tal cosa ocurre, entonces esta otra cosa. Por ejemplo, un teorema clásico del cálculo, muy importante, dice que si una función es continua en un intervalo, digamos en el intervalo 0, 1, entonces basta con que sea continua, y que sea continua significa que su gráfica está hecha de un solo trazo. No tiene saltos, no tiene huecos y no se dispara a infinito en ningún punto. Bien, si una función es continua en el intervalo 0, 1, digamos en todos los reales que están comprendidos entre 0 y 1, entonces esa función resulta integrable en ese mismo intervalo de 0 a 1. Si es continua, es integrable. Es un teorema muy importante, muy conocido en cálculo, y es de esa forma, ¿no? Si P, entonces Q. Siempre los teoremas tienen una hipótesis y tienen una consecuencia. Todas las proposiciones que vamos a demostrar son de la forma si P, entonces Q. Sin embargo, lo podemos enunciar el método de contradicción, podremos decir un poquito más general, pensando en que lo que voy a probar es que una proposición P es verdadera. Entonces dice, para demostrar que la proposición P es verdadera, noten, como es un método indirecto, lo que voy a hacer es, en lugar de probar P, voy a probar otra proposición. Acá dice, demostramos que no P implica C. O sea, quiero probar que P es verdadera. Parto de no P, o sea, de que P es falsa. Y si de ahí llega un absurdo, es porque eso de donde partí, pues no puede ser. No puede ser negación de P verdadera, o sea, no puede ser P falsa, y por lo tanto P tendrá que ser verdadera. Bueno, así es como lo entendemos, pero acá dice, para probar que P es verdadera, demostramos no P implica C. ¿Cuál es la razón de por qué con esto será suficiente para esto? ¿Por qué con no P implica C verdadera terminamos? La razón es ya que P es equivalente a negación de P implica C. Entonces, por esa equivalencia, si ustedes quieren establecer que esta es verdadera, lo que hacemos es demostramos que esta es verdadera. Si logramos hacer eso, esta será verdadera también por equivalencia. Noten que la negación de P implica C es equivalente a negación del antecedente o consecuente. Y esto es equivalente a negación de la negación de P, pues es P o C. Proposición o contradicción, revisen las tablas de equivalencias básicas, pues es la proposición, ya que la contradicción es neutro bajo la disyunción. Es neutro bajo la disyunción. Entonces, ciertamente, esta proposición resulta equivalente a esta. Entonces, si nosotros logramos establecer que esta es verdadera, esta, por supuesto, también será verdadera. Eso dice la técnica de contradicción en general. ¿Qué pasa cuando esta proposición que quiero probar es una implicación? Entonces, no es que se modifique, realmente es lo mismo, pero tiene una escritura particular porque P ya es una implicación. Y entonces dice lo siguiente. La técnica de demostración por contradicción o método de demostración por contradicción dice, para demostrar que P implica Q es verdadera, que ese es el objetivo, demostrar siempre que una proposición es verdadera, y como les he estado diciendo, esas proposiciones normalmente son implicaciones. Para demostrar que esta es verdadera, lo que hacemos es demostramos que P y no Q implica C es verdadera. Demostramos, en lugar de P implica Q, demostramos P y no Q implica C. Acá dice, siempre que pasa P, pasa Q. Siempre que P pasa P, pasa Q. Quiero probar que eso es cierto. Parto de P y no Q. O sea, supongo que P es verdadera y que no pasó Q. O sea, algo así como negando esa idea de que si pasa P, pasa Q. Supongo P y no Q. Para que esto sea falso, digamos. Supongo P y no Q. Y si de ahí llega un absurdo, entonces esto que estoy diciendo acá no puede ocurrir. Y eso significa que si pasa P, si P es verdadera, Q también. Y así la implicación será verdadera. Bueno, en realidad está basado no en esa cuestión de interpretación de los mensajes de la proposición P implica Q y de la proposición P y no Q implica C, sino más bien en la definición. Para probar que esta proposición es verdadera, en definiciones y en teoremas, para demostrar que P implica Q es verdadera, basta con que demostremos que esta es verdadera. ¿Cuál es la razón? Son equivalentes. Y como son equivalentes,
Si una es verdadera, la otra también. Ahora, ¿cómo probamos la equivalencia que está ahí? Vamos a comprobarla de este lado. Bueno, todavía no sabemos si son equivalentes. Vamos a trabajar acá. ¿A qué es equivalente P y no Q? Implica C, negación del antecedente. O consecuente. Recuerden que la contradicción, esa C no es de consecuente, esa C es de contradicción. La contradicción es neutro bajo la disyunción. Así que contradicción o proposición, me queda la proposición. En este caso P y no Q. Así. Bien, equivalente ¿a qué es equivalente la negación de una conjunción? Aquí ya podríamos terminar. No sé si alguien recuerde las 3 equivalencias básicas de la implicación, y la negación de P y no Q es P implica Q. P implica Q. Como esta fue la que no hemos utilizado mucho, posiblemente todavía no lo pueden ver que sea la implicación, pero si no lo vemos, seguimos trabajando, aplicando la ley de De Morgan, ya que es una negación de una conjunción, queda negación de P, o, es ahí, cambia por O, la negación de la negación de Q, y la negación de Q es Q, ¿verdad? Tenemos una disyunción. Una disyunción de proposiciones. En esta disyunción de proposiciones, recuerden que una disyunción es equivalente a una implicación. ¿Quién implica quién en una disyunción? La que está negada implica la otra. En este caso, P implica Q. Y entonces ya vemos que en efecto esta proposición y estas son equivalentes. Si logramos establecer que esta es verdadera, está claro que la segunda también será verdadera, por equivalencia. Entonces, observemos qué dice el método de demostración de contradicción. Para probar que esta proposición es verdadera, pues esto no lo sabemos, pero si queremos probar que es verdadera, partimos de acá, de P y no Q. Probamos esta implicación, por supuesto. Probamos que esta es verdadera. Pero vamos a partir de P y no Q. Y si de ahí llego a una contradicción, noten, si llego a la contradicción es porque la implicación es verdadera, entonces toda esta proposición será verdadera, y si es verdadera, esta también. Y ahí terminamos. En la práctica, cuando lo estemos aplicando, noten, normalmente queremos partir de P y llegar a Q, o sea, que P implica Q es verdadera. Pues lo vamos a hacer así, partimos de P y no Q, P y no Q. Hay que recordar esto, ¿verdad? Cada vez que lo vayamos a utilizar, regresaremos a esto. Partimos de P y no Q. Y el objetivo, después de partir de P y no Q, es llegar a la contradicción. Así estableceremos que esta es verdadera por equivalencia. Bien, la segunda técnica, el método de contrarrecíproca. Los siguientes métodos, el de contrarrecíproca y de casos, noten que el de contradicción se puede aplicar para cualquier proposición. Acá decía, para demostrar que P es cualquier cosa, cualquier proposición lógica. Para demostrar que P es verdadera, pues demostramos no P implica C. Y claro, si esa P es una implicación, entonces el método de contradicción para implicaciones diría, para probar que P implica Q es verdadera, pues probamos esta, que P y no Q implica C, la que acabo de comprobar o de mencionar. Ahora, los otros métodos de demostración solo se aplican para implicaciones, ¿eh? El método de contrarrecíproca solo es para una implicación. Y el método de casos también solo es para implicaciones. Pero el método de contradicción, como estamos viendo, es para cualquier proposición, porque como aquí lo vemos, si quiero probar que P es verdadera, pruebo esto. Y esa P, en principio, no necesariamente es una implicación, es cualquier proposición. Aunque ya les dije, todos los teoremas son de la forma si P, entonces Q. Hay una hipótesis y hay una consecuencia. Si la hipótesis se cumple, se entiende que la conclusión también. Bien, el método de contrarrecíproca. Esa técnica de demostración se aplica en la demostración de que una implicación P implica Q es verdadera. Yo les decía que en muchas ocasiones probar P implica Q es complicado. A veces tenemos que irnos hasta los fundamentos, las cuestiones más elementales y hay que hacer construcciones. Bueno, a veces no es tan fácil probar P implica Q. Requiere de mucho trabajo. Sin embargo, sabemos que esta proposición P implica Q es equivalente a la negación de Q implica negación de P. Eso se dice que es la contrarrecíproca de arriba. Está claro que si esta es verdadera, la de acá arriba también, ¿verdad? Verdadera, por equivalencia. Entonces, en muchos casos,
esta proposición, negación de Q implica negación de P, es mucho más fácil de demostrar que la de arriba. Y entonces está claro, si esta es mucho más fácil de probar, pues entonces en lugar de probar P implica Q, probamos no Q implica no P. Establecemos que esta es verdadera y con eso tendremos que la de arriba es verdadera. Eso es lo que dice el método de contrarrecíproca. Dice que para probar que P implica Q es verdadera, demostramos que no Q implica no P es verdadera. Demostramos esto. Esto es lo que demuestro. ¿Y por qué razón será suficiente con eso? Aquí está, ya que son equivalentes. Entonces, si esta es verdadera, esta también. Ahora la pregunta es, ¿cómo demuestro esta proposición? ¿Cómo demuestro que no Q implica no P es verdadera? Normalmente es por el método directo. O sea, por el método directo significa, vamos a hallar proposiciones P1 y P2, digamos, de tal manera que el no Q implica P1. Y luego el P1 implica P2. Y finalmente P2 implica no Q. El objetivo es partir de no Q y llegar al no P, precisamente. No P. Aquí me equivoqué. Partimos de no Q y llegamos a no P. Si nosotros encontramos P1 y P2 de tal manera que estas tres sean verdaderas, está claro que por el silogismo hipotético pueden concluir que no Q implica no P será verdadera. Y así establecerán la veracidad de esto con el método directo, como aquí los estoy mencionando. Esta ya es verdadera, la que está aquí, y por lo tanto la que está de este lado también es verdadera. Entonces, para comprobar que una proposición P implica Q es verdadera por el método de contrarrecíproca, en lugar de probar P implica Q, probamos no Q implica no P, porque ya sabemos que son equivalentes. Y para probar esa no Q implica no P, normalmente lo hacemos con el método directo. Podemos hacerlo de alguna otra manera, pero frecuentemente se utiliza el método directo en esta parte. Bien, ahora el método de casos. El método de casos se utiliza cuando una proposición de la forma P implica Q, ocurre que ese Q resulta una disyunción de proposiciones. Por ejemplo, miren, hay enunciados que dicen lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Aquí. Un enunciado de matemáticas de los que vamos a ver pronto dice, para dejar claro eso que estoy afirmando, dice, si n es un entero, entonces, claro que la afirmación a veces dice, demuestre que para todo entero n se cumple tal cosa. Para todo entero n se cumple tal cosa. Entonces, se cumple tal cosa, entonces, si n es un entero, entonces lo que estoy diciendo se cumple. Entonces, n por n más 1 por el n más 2 es múltiplo de 3 o divisible por 3. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Válida para todos los enteros? Dice que para cualquier entero n, o basta con el hecho de que n sea un entero, el producto de ese entero por los siguientes dos, se llaman los sucesores, el producto de n con n más 1 con n más 2 es múltiplo de 3. Esta proposición es verdadera y es cierta. Además, imaginemos que n vale 7. Si n vale 7, pues aquí quedaría 7 por 8 por 9, ¿verdad? Y 7 por 8 por 9, bueno, hay que calcularlo, pero está claro que hay un factor 3, porque ese 9 tiene como factorial 3. Entonces, este producto ciertamente va a ser múltiplo de 3. Se va a escribir como 3 por otro entero. Habría que definir qué significa que sea múltiplo para que no tengamos lugar a dudas sobre esta situación, sobre esta afirmación me refiero. Todo eso lo tenemos que definir, si no podemos tener complicaciones en donde, digamos, no para todos esté claro ese concepto de divisibilidad, de multiplicidad, de ser par, de ser impar, etc. Entonces, esta afirmación es verdadera. Esta proposición se puede escribir de la siguiente manera. Decía yo que el método de casos se va a aplicar cuando la proposición Q se pueda dividir
ejemplo. El método de casos dice lo siguiente. Para probar que la proposición P1 o P2 o P sub n implica Q, muchas veces este P1 y P2, P sub n no están escritos. Aquí me faltó una disyunción más. Bien, para probar que esta implicación es verdadera, noten, se usa el método de casos para probar una implicación, en donde el antecedente no es una conjunción. Recuerden, si fuera una conjunción estaríamos en un razonamiento, con un razonamiento. Más bien es cuando el antecedente es una disyunción, P1 o P2 o P sub n. Esa disyunción muchas veces nosotros la tenemos que generar, la tenemos que escribir, como dividir la demostración, digamos, según ciertas particularidades de los elementos. Imaginemos que quiero probar que para cualquier entero n, el producto n por n más 1 es par. Entonces, ya lo veremos en la práctica. Es más fácil probar que esa afirmación es verdadera, primero para los pares. El conjunto de los enteros lo divido en dos. Los pares y los impares. Y bueno, probar que si la afirmación dice, demuestre que el producto de dos enteros consecutivos es par. Dos enteros consecutivos es n por n más 1. Y hay que probar que ese producto es par. Y probar que es par significa que es múltiplo de 2. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, toman el 7, si n vale 7, noten que n por n más 1 se convierte en 7 por 8. Y el producto es par por el hecho de que este factor es par, ¿verdad? Como tiene factor 2 ahí, el 8, se ve claro que el factor 2 de este producto lo voy a sacar de este término. Pero ¿qué pasa si n vale 10, por decir algo? Si n vale 10, entonces n por n más 1 se convertiría en 10 por 11. Y noten que el factor 2, porque para probar que es par, tendría yo que comprobar que este tiene un factor 2. Pero el factor 2 ahora no se va a sacar de aquí, sino se va a sacar de aquí. Entonces, noten que si n es impar, el n más 1 es par y el factor 2 lo saco de acá. Y si n es par, entonces el factor 2 lo saco del mismo, del n. No del n más 1, porque el n más 1 va a ser impar y no va a ser divisible por 2. Entonces, hay veces que el factor 2 lo saco de acá y hay veces que el factor 2 lo saco de acá. Y eso depende de si es par o es impar. Por esa razón, si queremos probar que si n es un entero, entonces n por n más 1 es par, eso de que n es un entero lo dividimos en dos. Primero demostramos la afirmación para los números pares, porque para los números pares el factor 2 se va a sacar de aquí. En el producto n por n más 1 el factor 2 es de acá. Y para los impares, noten que si n es impar, n más 1 será par. Y si n más 1 es par, entonces el factor 2 se va a sacar de acá. Por eso conviene generar los casos. Y ya les decía, no siempre los vamos a tener explícitamente escritos. Nosotros tenemos que saber, digamos, generar esos casos, dividir el conjunto con el que estamos trabajando, para que se pruebe primero para ciertos elementos la afirmación, y luego para otros elementos la afirmación. Y no tiene por qué ser dividido en dos, puede dividirse en varias partes, ¿verdad? Así que imagínense que dice, todos los elementos de un conjunto, este es el conjunto U, satisfacen una propiedad, la que sea. Entonces, primero pruebo que esa propiedad se cumple para los que están aquí. Tienen una característica, la que resulte. Todos ellos tienen una característica y pruebo primero que para estos elementos esa propiedad se cumple. Yo quiero comprobar que se cumple para todos los elementos de U. Luego agarro otros elementos de alguna otra característica, los que están acá, y pruebo que para esos elementos también se cumple la propiedad Q. Y así nos vamos para los que están acá y los que están acá y los que están acá. Entonces, si tomo un elemento de U, ese elemento de U o está aquí, o está aquí, o está aquí, que sería el P1 o el P2 o el P sub n. Y no importa dónde se encuentre, pues ya se tiene que comprobar que para esos elementos se cumple la propiedad Q. Bueno, ese es el método de casos en realidad. Y entonces dice, finalmente, para comprobar que esta implicación es verdadera, una implicación donde se ve claro el antecedente es una disyunción, lo que debemos hacer es demostrar que P1 implica Q y luego que P2 implica Q.
y finalmente que P sub n implica Q. Todas estas, demostrar que la proposición, aquí me faltó, es verdadera. Tenemos que, a ver, para comprobar que esta proposición, la que está aquí, es verdadera, para comprobar que esta proposición es verdadera, hasta aquí, lo que debemos hacer es comprobar o demostrar que estas proposiciones todas son verdaderas o que la conjunción de ellas es verdadera. Esta es la que tenemos que comprobar. ¿Cuál es la razón? Porque son equivalentes. Simplemente si prueban que esta es verdadera, la de arriba será verdadera por equivalencia. Aquí decimos, ya que, aquí me faltó de que es verdadera, ¿verdad? Tengo que probar que todo esto es verdadero. Y la razón de por qué con eso es suficiente es porque P1 o P2 o P sub n implica Q, la proposición que quiero demostrar resulta equivalente a la conjunción de todas estas. Así que para probar que esta es verdadera, no lo hago por acá. Más bien demuestro que esta es verdadera. Ahora, ¿cómo demostramos que esta es verdadera? Noten que es una conjunción de proposiciones. Si tengo una conjunción de proposiciones, para demostrar que esa conjunción es verdadera, demuestro primero que esta implicación es verdadera. Y enseguida demuestro que esta proposición es verdadera. Y finalmente demuestro que esta última es verdadera. Lo hacemos por partes. Primero demuestro esto, luego demuestro esto y luego demuestro esto. Si logramos demostrar que todas estas son verdaderas, entonces cada una de estas implicaciones será verdadera. Y si cada una de estas implicaciones es verdadera, entonces la conjunción que une todas estas, está claro que también será verdadera. Y si esa conjunción es verdadera, entonces la proposición original será verdadera por equivalencia. Bueno, cuando queremos demostrar que esta es verdadera, voy a pintar de otro color. Cuando quiero probar que esto es verdadero, esto que está acá. Cuando quiero probar que esto es verdadero, lo escribo así, caso 1. Y el caso 1 es probar que P1 implica Q. Luego, para probar que esta segunda es verdadera, esta, si quieren probar que esta es verdadera, lo que hacemos es escribimos aparte. Caso 2. Y en el caso 2, lo que vamos a probar es que P2 implica Q. Y finalmente, para probar que la proposición pues este color. Para probar que esta proposición es verdadera, P implica Q. Noten, para terminar con todas esas implicaciones, lo que hacemos es analizar el caso N. Bueno, porque ahí es P sub N. El caso enésimo puede ser caso 3, caso 4, depende. Bueno, probamos que P sub N implica Q. Si logramos establecer que todas estas implicaciones son verdaderas, entonces lo que decía, esta será verdadera y esta será verdadera. Si todas son verdaderas, la conjunción de todas será verdadera. Y si esta es verdadera, la original también. Eso es lo que hacemos cuando demostramos el método de casos. Demostramos que una proposición es verdadera utilizando el método de casos. Entonces, para probar que P1, P2 o P sub n implica Q, es verdadera, basta con que demostremos que P1 implica Q, verdadera, caso 1. Que P2 implica Q, que es el caso 2. Y que P sub n implica Q, que es el caso n. Ahorita lo vemos en la práctica, ¿no? Quizás deberíamos comprobar la equivalencia que está acá. Vamos a ver si es cierto que son equivalentes. Bueno, revisen, vamos a comprobar esto. Vamos a meternos aquí al pizarrón. Imaginemos que queremos probar, para no complicarnos, vamos a suponer que son 3, P1 o P2 o P3 implica Q. Noten que quiero probar que esto es equivalente a P1 implica Q y P2 implica Q y P3 implica Q. Cada una de estas va a implicar a Q y todas unidas con la conjunción. Eso decía, digamos, la equivalencia. Nada más que en el caso anterior teníamos n proposiciones y aquí solo puse 3. Solamente 3 proposiciones en el antecedente, ¿eh? Noten que son n proposiciones, como acá lo estamos viendo.
Son n proposiciones. P1, P2, P sub n implica Q. Basta con que demostremos que P1 implica Q, P2 implica Q, P sub n implica Q. O sea, lo que voy a probar es esta equivalencia. Bueno, regresamos entonces. Para demostrar que P1 o P2 o P3 implica Q, pues simplemente aplicamos la equivalencia básica. Negación del antecedente, que sería P1 o P2 o P3. Negación del antecedente o consecuente. Y el consecuente es Q. Esto es equivalente a la negación de una disyunción de 3. Pues nos queda la negación de la primera de P1 y la negación de la segunda y P2 y la negación de la tercera P3. No, bueno, recuerden que formalmente tiene que tener un paréntesis como este. Pero bueno, lo podemos poner y queda negación de P1 y negación de la disyunción P2 o P3. Y luego cuando neguemos P2 o P3 nos queda una conjunción de nuevo y ya todo junto quedaría así. Así que puedo aplicar la negación de una disyunción de 3 proposiciones o más y me va a quedar la conjunción de las negaciones de todas las proposiciones. Entonces quedaría así. Negación de P1 y negación de P2 y negación de P3 o Q. Y luego noten, acá tengo conjunción, 2, y aquí tengo disyunción, así que voy a aplicar propiedad distributiva. Y al distribuir nos queda negación de P1 o Q. Recuerden que cuando se distribuye lo hacemos con todo y el conectivo. O negación de P2 o Q. O negación de P3 o Q. Aplicando propiedad distributiva. Y ahora, en cada paréntesis tengo una disyunción de proposiciones. Recuerden que cuando tengo disyunción, la disyunción es una implicación. La que está negada implica la otra. En este caso, el P1 implica Q. En el segundo paréntesis es negación de P2 o Q. Ya sabemos que es equivalente a P2 implica Q. Y finalmente, en el último paréntesis, ya se ve claro que es P3 implica Q. Entonces, la implicación que está acá, P1 o P2 o P3 implica Q, es equivalente a P1 implica Q. Perdón, aquí tuve un detalle. Recuerden que cuando se distribuye con todo y el conectivo. Lo voy a poner de otro color. Se distribuye con todo y el conectivo. O sea, esa OQ se va a juntar con este. Eso lo puse bien. Y luego se junta con la segunda, negación de P2 o Q. Y luego se junta con la otra, ¿verdad? Aquí está. Y la cuestión, ¿dónde están estos conectivos? Que son conjunciones. Recuerden que esos estaban dentro del paréntesis, ahora son los que quedan fuera. Por eso aquí no tengo disyunción, tengo conjunción. Entonces, al distribuir queda I. La disyunción de cada paréntesis ya la escribimos como implicación, pero estos conectivos pues quedan igual, sin ningún cambio. Y entonces, esta implicación P1 o P2 o P3 implica Q es equivalente a P1 implica Q, P2 implica Q y P3 implica Q. Bien, para probar, según el método de casos, para probar que esta es verdadera, lo que tenemos que hacer es probar que esta es verdadera por equivalencia. Y para comprobar que esa última es verdadera, lo hacemos así, caso 1. Caso 1, comprobamos que P1 implica Q. Esta proposición se comprueba con el método directo. Partimos de P1. P1 entonces R1, digamos, R1 implica R2, hasta llegar a R2 implica Q. Y si esto lo logramos establecer, entonces tenemos como conclusión que P1 implica Q. Y así terminamos con la veracidad de que esta proposición es verdadera. Bien, caso 2. Ahora aquí probamos que P2 implica Q. Otra vez, para establecer esta proposición, puedo hacer método directo o inclusive puedo hacer contrarrecíproca, ¿no? Porque puede ser que en lugar de probar que P2 implica Q, mejor comprobamos que no Q implica no P, ¿verdad? No P2. Entonces, si logramos establecer que esta es verdadera con el método directo, ya está claro que la de arriba también. Así que esta se puede demostrar con el método indirecto de contrarrecíproca. Y luego comprobamos esta última.
sería el caso 3, bueno, quedaría ahí abajo, caso 3, y el caso 3 sería P3 implica Q. Como esta es una implicación, noten que la puedo probar por el directo, como acá, por el de contrarrecíproca, como acá, o por el método de contradicción. Así que pueden partir de P3 y no Q. Y si de ahí llegan a un absurdo, si de aquí llegan a un absurdo, una contradicción, entonces la proposición que está acá arriba será verdadera, porque si prueban que esta es verdadera, la de arriba también. Así que aquí en el método de casos, para probar las implicaciones, pueden hacer uso de cualquiera de las otras técnicas, ya sea el método directo, el método de contrarrecíproca o el método de contradicción, el que les parezca más cómodo. Pero así se separan. Y si esta proposición que está acá en el antecedente tuviera más, o sea, OP4, pues está claro que aquí va a quedar OP4. Bueno, voy a borrar un poquito. Aquí quedaría IP4. Bueno, después de... Bueno, mejor lo pongo aquí al final. Si acá tuviéramos OP4, entonces aquí va a quedar IP4 implica Q. Y entonces faltaría analizar otro caso. Habría que probar que también esta es verdadera. Ya sea directo, contrarrecíproca, contradicción, ¿no? O indirecto de esos dos. Bueno, esa es la técnica de demostración por el método de casos. Entonces dice que para probar que esta proposición es verdadera, la proposición que está acá, lo que hacemos es probamos que P1 implica Q es verdadera, caso 1, luego caso 2, que P2 implica Q verdadera, luego caso N, que Pn implica Q. Si logramos establecer que estas por separado son verdaderas, caso 1, caso 2, caso N, tenemos que dar unas definiciones que nos permita, digamos, entender lo mismo cuando nos referimos a enteros, cuando nos referimos a pares. Tenemos que todos entender lo mismo para poder hacer demostraciones. Bien, tenemos lo siguiente. Para entender correctamente los enunciados, ¿no? No nada más para las demostraciones. Si alguien me afirma algo sobre los números racionales, pues tengo que saber quiénes son los números racionales. Si me afirman algo sobre los números pares, tendría yo que saber con toda precisión quiénes son los pares. Bueno, entonces, primero, el conjunto de los números naturales se denota de esta manera, con la letra N, con doble raya. En realidad no es esa la notación. En matemáticas la que usamos es esta. Doble línea acá y así. Esos son los naturales. Noten que aquí se escribió diferente, un poco diferente. Se les puso una línea también acá. Y aunque no se ve, también se le pone una línea acá, pero casi está sobre la otra. Y no es exactamente así. Es como está ahí escrito. Aunque bueno, la notación no es tan fundamental. Es el conjunto de los naturales. Y está formado por todos los números, por los números 1, 2, 3, 4, los que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Es decir, el conjunto de los números naturales se podrá escribir, y ya estoy usando una notación de conjuntos que pronto lo vamos a ver. Queda el conjunto n, está formado o es igual a los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Este es el que se conoce, los 3 puntos, como el etcétera, que decimos en español, etcétera, etcétera, en matemáticas. Con estos puntos suspensivos, aunque hay realmente una ambigüedad, estamos aquí dando a entender que así continúa hasta infinito. Entonces, aunque no está escrito el 100, sabemos que el 100 es uno de los elementos del conjunto que está acá. 100 es uno de los que están en esta lista escritos. Y no nada más el 100. También el 10 a la 10, por ejemplo. 10 a la 10 es un número bastante grande que también va a aparecer en esta lista escrita, muy ahí adelante. Todos los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Significa 7, porque es de 1 en 1, ¿verdad? Sumándole 1, sumándole 1, sumándole 1, sumándole 1. Así que todos los que se puedan obtener al sumándole 1 al que le sigue. Digamos, sumándole 1 a este, obtengo este. Sumándole 1 a este, voy a obtener el que sigue, y así sucesivamente. Bien, ese es el conjunto de los números naturales.
Para definir con precisión este conjunto, a veces no se acepta esto como una definición. Lo estamos describiendo y más o menos entendemos quién es, pero no está bien preciso en su definición. Entonces, tendremos que hablar de los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano lo que hacen es dar propiedades que cumplen los números naturales, los elementos que están en este conjunto, y solamente ellos, o sea, ningún otro conjunto diferente de este va a tener esas propiedades, y se conocen así como axiomas de Peano. Lo único que se intenta es formalizar la idea de quiénes son los elementos que forman al conjunto N, pero yo creo que en este momento va a quedar claro, o queda claro para todos, quién es el conjunto de los naturales, los enteros positivos. 1, 2, todos los enteros a partir del 1, 1, 2, 3 y así hasta infinito. Bien, el conjunto de todos los enteros se denota por Z. Así se denota, Z. Está formado por todos los números naturales, o sea, todos los que están acá, el 0, o sea, le vamos a agregar el 0, y los negativos de los naturales. Los negativos son los que tienen signo menos. Entonces, ¿quién es el conjunto de los enteros? No tenés el 0, que es el que agregaba, el 1 y su opuesto aditivo, que es el menos 1. El 2, que es un entero positivo, es un natural, y el menos 2. Y así continuamos. El 3 y el menos 3. 4 y menos 4. Claro que esto lo escribimos de manera más cómoda, como estamos acostumbrados a ordenarlos. Podemos aquí puntos suspensivos que dice y así sucesivamente pensando que va hacia atrás. Comenzamos aquí con el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta el 4. Entendemos que con estos puntos suspensivos, el que sigue es el 5 y el 6 y el 7 y así hasta infinito. Y con los puntos suspensivos que están acá, entendemos que el que le sigue es el menos 5, el menos 6, el menos 7 y así hasta infinito. Este es el conjunto de todos los enteros. Este es el conjunto de todos los naturales. También se conoce como enteros positivos. Estos son enteros simplemente. Bien, el conjunto de los números racionales. Los racionales se dice que son los números reales que se escriben como un cociente de dos enteros. Así que se denota por Q. Bueno, esta notación tampoco es tan precisa. La notación es esta. Es el conjunto de los números racionales. Bueno. Está formado por todas las fracciones, cociente de dos enteros. Está formado por todos los números reales de la forma n entre m, donde n y m son enteros. Claro, hay una condición o restricción. El de abajo no puede ser 0. Así que decimos, es decir, Q es igual al conjunto de todos los n entre m, tales que n y m son enteros. La única condición o restricción es que m no puede ser 0. La división por 0 no existe. No está definida. Bueno, ¿por qué no se define 1 sobre 0, 2 entre 0? Esa es una cuestión que tendríamos quizás que preguntarnos y tratar de comprender qué pasa. Bueno, no importa cómo definan el 1 sobre 0. 1 sobre 0 pueden decir que vale 1, que vale 2 o cualquier otra cosa. Si lo intentamos definir como número, siempre nos va a llevar a un absurdo. Miren. Ustedes ya saben que cuando ustedes tienen A sobre B igual a C, si esto pasa, entonces ese que está dividiendo lo pueden pasar multiplicando y se puede cumplir la igualdad A igual a B por C, ¿verdad? O C por B. Digamos, esta igualdad es verdadera. Si esta es verdadera, la que está aquí también. Pasando el B del otro lado. Aunque, bueno, realmente lo que hacemos es multiplicamos por B a ambos lados. Bueno. Si 1 sobre 0 lo quisiéramos definir, digamos, como se me ocurre como el 1, por decir algo, entonces esto es cierto, esto va a ser cierto si, pasando el 0 del otro lado, si este 1 cumplirá con esto. 1 por 0. Pero noten que 1 por 0 pues es 0, y entonces la igualdad no se cumplió. Y entonces dicen, no, pues entonces no puede ser igual a 1. ¿Qué tal si 4? Mejor el 4. Y aquí ponemos el 4, y sigue siendo 0, esto no va a cambiar. Entonces nos encontramos que no importa qué número pongan acá, lo voy a poner X, no se va a cumplir esta relación después de pasar el 0 del otro lado.
porque quedaría x por 0 igual a 0, y 1 igual a 0, esto es lo que nunca se cumple. Como esto nunca se cumple, pues entonces 1 sobre 0 no puede ser x. Y x es cualquier número real, o digamos, probando todos los reales, nos damos cuenta que 1 sobre 0 no puede ser igual a algún número real, porque si lo fuera, entonces se debería cumplir lo que está acá. En cálculo se acepta que por una cuestión, digamos, de comportamiento de los límites, que 1 sobre 0 es infinito. Se llama realmente indeterminación y se asume como infinito. Y si tratamos de comprobar la propiedad que está del lado derecho, digamos, para que 1 sobre 0 valga infinito, necesitamos que el 1 sea 0 por infinito. Pero 0 por infinito es una indeterminación y sí puede ser 1. Digamos que esta sería indeterminación y esta también es indeterminación. Eso se aclara digamos, cuando se estudian los límites. ¿Por qué se llaman indeterminaciones? Y es lo más que se puede hacer, ¿no? Tratar de representarlo con algún símbolo, no es precisamente un número, pero sí tenemos una idea clara de cuál es el comportamiento de este cociente. Bueno, no de este cociente que no existe o no está definido como número, sino de ciertas expresiones en donde tengan cociente, en donde una se aproxima a 1 y la otra se aproxima a 0. Entonces el cociente se va a aproximar a infinito, por eso se tienta esta escritura o se acepta esta escritura que en general en matemáticas es ambigua o no se le da, digamos, no se le da una validez con precisión. En el cálculo para la idea de los límites a veces se asume como algo verdadero. Bueno, tenemos lo siguiente. El conjunto de los números que no son, el conjunto de los números reales se denota así. Los números reales son todos los puntos de la recta real. Aquí está el 0, aquí está el 1, y todos los demás puntos de la recta le asignamos un número, y ese número, bueno, todos esos números forman a los reales. Realmente esa no es una definición. Dar una definición precisa de los reales es muy complicado. Podemos decir que el conjunto de los reales es el conjunto de todas las expresiones decimales de la forma n punto, A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Estos son todas las expresiones de este tipo son expresiones decimales donde n es un entero, positivo o negativo. A1, A2, todos los I son dígitos entre 0 y 9. 0, 1, 2 hasta llegar a 9. Todas estas expresiones se llaman números reales y el conjunto de todas ellas es el conjunto de todos los números reales, que se denota así, R. La definición, digamos, o bueno, un intento de definición un poquito más específico para saber cómo podríamos escribir los reales. Sin embargo, sigue teniendo muchas deficiencias. Esto no se acepta como definición. Bueno, pero como les decía, es muy complicado, aunque ustedes han trabajado con ellos y más o menos sabemos cuáles son algunos elementos. Por ejemplo, el 2 es un número real. Menos un tercio también es un número real. Pi es un número real. Raíz cuadrada de 2 es un número real. Entonces hay una gran cantidad de números reales. Hay unos que además de ser reales son enteros. Hay otros que además de ser reales son racionales o fracciones. Hay otros que no son racionales, no pues se pueden escribir como cociente de 2 enteros, como estos dos que están acá, pi y raíz de 2. Pero bueno, digamos que aunque podrían ser un poquito más complicados, sí hemos trabajado con ellos, han estado operando, calculando sumas, productos, etcétera, resolviendo ecuaciones con este tipo de números. Así que aceptamos por un momento que conocemos el conjunto de los reales. En matemáticas elementales se intenta definir con alguna precisión, a partir de axiomas en realidad. O sea, se asumen ciertas proposiciones verdaderas, la existencia de dos elementos particulares en el conjunto de los reales, y con esa información se empiezan a generar, bueno, una gran cantidad de propiedades que me describe de manera, digamos, muy de cerca el conjunto de los reales. Que les decía, son los puntos de cualquier línea recta, en donde uno de ellos se identifica con el 0, el otro por el 1, y con ese 0 y ese 1 identificados, todos los demás puntos van a estar representados por un número real, que sería una expresión, como ya dije, un entero, punto, y a una cantidad, podemos decir una sucesión de dígitos.
Puede ser que en algún momento comiencen a ser 0, pero en general los que sean, ¿no? Y así sucesivamente. Aceptamos pues el conocimiento de los reales. Los números reales que no son racionales se llaman irracionales. En realidad lo que hago es lo siguiente. El conjunto de los reales, como conjunto, lo puedo representar por el interior de esta circunferencia. Este conjunto lo puedo partir en dos. Unos están los racionales, aquellos reales que se pueden escribir como cociente de dos enteros. Y los que no se pueden escribir como cociente de dos enteros se llaman irracionales. Un número irracional es raíz cuadrada de 2. Otro número irracional, como decía hace rato, es pi. Hay una gran cantidad de números irracionales. De hecho, se puede comprobar que hay más irracionales que racionales. Aunque los conjuntos son infinitos, ¿eh? Si contamos cuántos elementos hay en este conjunto, pues creo que a nadie le causa problema decir infinito. ¿Y cuántos elementos hay en este conjunto? Igual, infinito. Sin embargo, hay en la teoría de los números transfinitos, más allá de los finitos, digamos a este se le llama, es el primer cardinal infinito, se le llama Aleph 0. Y este se le llama el continuo. Y se puede probar que este, el de abajo, el continuo, es más grande que el de arriba, ¿no? Entonces, se hace una especie de aritmética, de suma, de producto, y un orden. Y este es el primer infinito, el infinito más pequeño, digamos. Y este infinito es todavía más grande que el primero. Y realmente es más grande, ¿eh? Habría que aclarar esa idea de cuándo dos infinitos se pueden comparar y qué significa que uno sea más grande que el otro. Bueno, eso ya es otra cuestión. Aquí no vamos a revisar esos detalles. Nada más comprender que los reales se dividen en dos conjuntos, los racionales y los irracionales, y que de hecho los irracionales tienen más elementos que los racionales, aunque ambos conjuntos son infinitos. Bien, los números reales, que no son racionales, se llaman irracionales y se denotan así. En realidad, los números irracionales los denotamos con una I doble así. Siguiente definición. Esto nada más son los conjuntos. Ahora vamos a trabajar con el concepto de divisibilidad. Tomamos dos enteros cualesquiera. Decimos que n divide a m. La divisibilidad es, para no, digamos, complicarnos, digamos el 16. Tengo el 16 y tengo el 4. Realmente, 4 divide a 16. Divisibilidad se escribe con una línea como esta. Esta, la que está aquí, se dice divisibilidad. Entonces, en esa notación, puedo decir que 4 divide a 16. ¿Qué significa eso en la práctica? Que 16 dividido entre 4 tiene un cociente entero que es 4 y tiene un residuo 0. Eso significa que el residuo vale 0 al dividir el 16 por 4. Noten que el 122 o 124 también es divisible entre 4. 4 es divisible, o 4 divide a 124. 124 es divisible por 4. Si ustedes calculan 124 entre 4, pasa lo mismo. Aquí queda 3, 1 y aquí 0. 124 entre 4, que toca 31, que es el cociente, y el residuo vale 0. Y entonces, como el residuo es 0, se dice que lo divide. Un número que no divida, que no sea divisible por 4, sería el número, digamos, el 17. El 17 no es divisible por 4 y escribimos así, no es divisible. ¿Cuál es la razón? Que cuando dividen 4 entre 17, 17, perdón, entre 4, pues toca 4 y sobra 1, ¿verdad? El residuo fue 1. Y si el residuo es 1, noten que de residuos al dividir por 4 hay 4 posibilidades. Puede ser residuo 0, residuo 1, residuo 2 o residuo 3 cuando divido entre 4. Si el residuo es 0, se dice que 4 divide al entero correspondiente. Pero si no es 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, como en este caso. Entonces 4 no divide a 17. Eso significa un entero n, el que está acá, el entero n, divide al entero m, si al hacer la división m entre n, hay un cociente y hay un residuo, pero ese residuo es 0. Si el residuo que le toca es 0, entonces se dice que sí lo divide. Ustedes cuando hacen la división m entre n, toca un cociente k y toca un residuo r. Noten que este residuo es un entero menor o igual a n, menor estricto que n, porque si son iguales,
continuamos con la división. Paramos el algoritmo de la división cuando este residuo resultó más pequeño que este. Ustedes recuerden cómo se hacen las divisiones. Bueno, cuando la división está correcta, está bien realizada, sabemos que M, el divisor, se llama dividendo. El dividendo resulta igual a el cociente K por el divisor es N, más el residuo. Esa igualdad es cierta. Bueno, son cuestiones que a veces se ven cuando aplican el algoritmo de la división. Si ustedes quieren dividir 17 entre 3, toca 5 y el residuo es 2, ¿verdad? Eso significa que el 17, noten, vale por 3 por 5 más el residuo, que es 2. Y si ustedes hacen las operaciones, esta es una multiplicación, pues es correcta esta descomposición, ¿no? Siempre, siempre el entero que está acá se puede escribir como el producto de estos dos más el residuo. Eso dice el algoritmo de la división. Entonces, si el entero m realmente se va a poder dividir entre el entero n, si se cumple la divisibilidad es porque hay un cociente k y un residuo 0. Si el residuo es 0, entonces noten que el que está acá, que es m, se va a poder escribir como el producto de estos dos, o sea, n por k más el residuo. Y el residuo vale 0. Y entonces esta igualdad simplemente se escribe como m igual a n por k. Así que como conclusión, decimos que el entero n, este que está acá, divide al entero m. Sí se puede escribir m como un múltiplo entero de n, o sea, k por n. Esa es la definición que aparece acá. Decimos que el entero n, sean m dos enteros, decimos que el entero n divide a m, si existe un entero k, de tal manera que m vale k por n. En este caso escribimos n divide a m. Entonces, la definición ya está ahí puesta. N divide a m, si solo si existe un entero k, de tal manera que m vale k por n. Pero la idea es lo que ya les platiqué acá, ¿no? Que al hacer la división, el residuo valga 0. Que no haya residuo. Para que este m se pueda escribir como el producto de estos dos, más el 0. Y como el 0 pues no cuenta, entonces la escritura realmente es la que está aquí. Ejemplos de divisibilidad. El 3 divide al 9. El 3 divide al 15. El menos 4 divide al 18, al 18 no. Menos 4 divide a, voy a ponerle 48, mejor. Menos 4 divide a 48, es cierto. ¿Cuál es la razón de que 3 divide a 9? Cuando divide 9 entre 3, tienen un cociente y un residuo. En realidad, para ser más breve, simplemente ya que este 9 es 3 por 3. Digamos, este 3 es este, que está aquí encerrado. El 15, 3 divide a 15 porque ese 15 es 3 por 5. Ese 3 que está acá es este. Noten que acá este n que está acá abajo, el que divide, debe ser uno de los factores, ¿eh? Por ejemplo, el 48 es divisible por menos 4, o menos 4 divide a 48, es cierto, porque esto es 4 por menos 12. Si ustedes multiplican 4 por menos 12, da 48, menos 48. Por eso este divide al 48. ¿Sí está bien? Esa es la cuestión. Hasta llegar a un residuo menor a 2. Y los únicos residuos enteros menores a 2, positivos o 0, es el 0 y el 1. Bien, ¿qué pasa si el residuo vale 0? Si el residuo vale 0, entonces la división queda así. N, bueno, más que la división. Vamos a hacerlo de otra manera. Bien, si esta igualdad es verdadera, entonces el n resulta igual a 2k más r. Más r, aquí es una r. Recuerden que si la división está bien realizada, este entero se puede escribir como el producto de estos dos más el que está aquí abajo. Entonces, el n vale 2k más r. Y decía que r solamente tiene dos posibilidades. Ser 0 o ser 1. ¿Qué pasa si r vale 0? Si r vale 0, nos queda n igual a 2
2K. Porque el R vale 0 y así queda. Esta condición es cuando el 2 divide al n, ¿verdad? Cuando el residuo es 0. ¿Y qué pasa si el residuo no vale 0? Nada más hay una posibilidad. Si el residuo vale 1, entonces el n se escribe como 2K más 1. Estos, los enteros que son de esta forma, son los que cumplen con la posibilidad, con la afirmación 2 no divide a n. Así que si el 2 divide a n, el 2 se puede escribir así y se dice que es par. Los números pares son aquellos que son divisibles por 2 o son aquellos que se pueden escribir como 2 por un entero k. Los otros se llaman no pares o impares. Los que no son pares se llaman impares. Entonces esto se conoce como número impar. Y entonces decimos que un número es impar, un entero es impar, si se puede escribir de la forma 2K más 1. La situación que se está dando cuando un número entero es impar es porque el 2 no divide ese entero. Por ejemplo, el 3 no divide, perdón, no 3. El 2 no divide a 3. Ya sabemos que la división 3 entre 2 no es exacta, ahí residuo 1. Por lo tanto, el 3 es impar. El 2 no divide a 125. No lo divide. El residuo significa que es 0, ¿verdad? Perdón, el residuo es 1. 125 es impar y así sucesivamente. Bueno, los números pares e impares, con eso sí han trabajado. Pues más o menos los conocemos. Entonces, damos aquí la definición. Decimos que un entero cualquiera, n, es par si 2 divide a n. Eso significa que n es par si existe un entero k de tal manera que n valga 2k. Ya les decía que la divisibilidad en realidad se requiere que la división n entre 2 tenga un cociente k y un residuo 0. Pero si el residuo es 0, entonces el n va a ser 2 por k, lo que estoy diciendo acá. Decimos que n es impar si no es par. Si 2 entre n, bueno, aquí es no divide, como no pude escribir este símbolo, es si no divide. Yo creo que voy a quitar en estas notas, si no lo puedo encontrar, voy a completar estas notas y se las voy a reenviar al rato. Si no encuentro un símbolo para poner no divide, que sería lo que ya escribí hace un momento, 2 no divide a n, así. Si no puedo encontrar este símbolo, entonces mejor voy a quitar esta parte para que no se confundan en la anotación cuando revisen las notas. Bien, entonces decimos que el entero n es impar si 2 no divide a n. Eso significa que n es impar si existe un entero k de tal manera que n vale 2k más 1. La razón es que cuando dividen n entre 2, ya les dije, hay un cociente y si no lo divide el residuo no puede ser 0. Y entonces el residuo tiene que ser 1, porque los únicos residuos cuando se divide entre 2 es 0 y 1. Y esta divisibilidad o esta división con ese cociente y ese residuo significa que n vale 2k más 1. Se conoce como algoritmo de la división en esta situación. Entonces, por esa razón, los pares son de la forma 2k y los que no son pares, que se llaman impares, son de la forma 2k más 1. Los pares son los que se forman, los pares, podemos decir, todos los números pares son los que son de la forma 2k. Y todos los números impares son los que son de la forma 2k más 1, o sea, los pares más 1. ¿Quiénes son los pares? 0 es un par. ¿Por qué 0 es un par? Porque es 2 por 0, ¿verdad? Todos los que escriben como 2 por algo. El que sigue par es 2, 4, 6, estos están claros para ustedes. 6, 8. Y así continuamos, ¿verdad? También hay pares de este lado. El menos 2 es par. ¿Será cierto que menos 2 es par? Vamos a ver. Menos 2 es, para que sea par, tiene que ser 2 por un entero. Noten que menos 2 es 2 por menos 1. Y menos 1 es un entero. Por lo tanto, el menos 2 es par. El menos 4 también es par. Para que comprobemos que ese menos 4 es par, hay que escribirlo como 2 por un entero. Y ese 2 es 2 por menos 2, ¿verdad? Así que sí es par. Estos son los pares. Y si ya tienen pares, ¿cómo obtienen los impares? Pues simplemente sumándole 1, ¿verdad? Así que cuando suman 1, queda 0 más 1, 1. 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. 6 más 1, 7. Estos son los impares, por supuesto.
los que ustedes conocen, pero no nada más estos, también los negativos, el -1, el -5, el -3, perdón, porque estoy sumándole uno, al sumarle uno queda el de abajo, al sumarle uno queda el de abajo, y así sucesivamente. Estos son los impares positivos y estos son los impares negativos, que son los mismos salvo por el signo. Bueno, tenemos esas definiciones. Tenemos ahora lo siguiente. Para ya comenzar con los métodos de demostración, veamos ejemplos en donde estén aplicados. Tenemos que aceptar dos cosas. Son teoremas. Son teoremas porque no son axiomas, quiero decir, no los aceptamos verdaderos, tienen que ser demostrados. Sin embargo, la demostración no es tan elemental, sí requiere de una técnica específica de demostración. De hecho, se usa aquí el principio de inducción matemática para probar esto. Ese principio que vamos a ver en un capítulo más adelante. Que tienen que ver en álgebra, ese principio de inducción. En el curso de álgebra se ve el método de inducción matemática, que dice lo siguiente. No el método, la demostración del teorema 1 se realiza usando el principio de inducción matemática. Pero lo que vamos a aceptar, no lo vamos a demostrar, vamos a aceptar como verdadera es esta afirmación que dice que las operaciones en los enteros son cerradas. Dice, si n y m son enteros, no importa quiénes, la suma es un entero, la diferencia es un entero y el producto también es un entero. Todos estos son enteros. Si n y m son enteros, estas tres operaciones elementales, suma, diferencia y producto de enteros, son enteros. Lo que estoy diciendo es que la adición, la diferencia y la multiplicación de enteros siguen siendo enteros, son operaciones cerradas en Z. Es muy importante para lo que quiero hacer con los métodos de demostración, aceptar que la suma de dos enteros es un entero, que la diferencia de dos enteros es un entero y que el producto de dos enteros es un entero. Y si el producto de dos enteros es un entero, tenemos, si n es un entero, un punto sería n al cuadrado, ¿verdad? Ese n al cuadrado no es más que n por n, es un producto. Y como n es un entero, n al cuadrado es un entero. Así que no nada más es el producto, también, digamos, el cuadrado, y no nada más el cuadrado, el cubo, porque este cubo no es más que el producto de esta n con esta n cuadrada, que son enteros. Y si son enteros, su producto sigue siendo entero. Este sigue siendo entero, ¿verdad? Así que no nada más son estas operaciones, también estas potencias. N a la k sigue siendo entero, para cualquier valor de k. Bueno, eso lo aclararemos, bueno, más bien lo utilizaremos en las demostraciones. Suma de enteros es entero, diferencia de enteros es entero, producto de enteros es entero. Muy importante eso. El algoritmo de la división, el que comentaba para entender lo de los pares e impares y en general para la divisibilidad, dice lo siguiente. Dados dos enteros cualesquiera n y m, la única condición es que m sea positivo. No salió el 0, pero debe ser, bueno, salió hasta acá. Si n y m son enteros cualesquiera con m positivo, entonces existen enteros k y r, tales que n vale mk más r. ¿Esos enteros de dónde salen? En realidad ocurren, como ya dije, tienen el entero m y lo que van a hacer es dividirlo entre el entero n. Va a haber un cociente y va a haber un residuo. Ese residuo, aquí están escritos al revés. Tengo que tener cuidado con la anotación porque en la definición de las propiedades anteriores, el que tomaba como divisor es m. No, tomaba yo como divisor a n. A ver, aquí vamos a verlo rápido. Tomaba yo como divisor a n, miren, acá está. Y ahora en la definición o en el teorema del algoritmo de la división, el que estoy poniendo como divisor es AM. Entonces, aquí están como intercambiados, pero podemos decir que es lo mismo, nada más que con estas notaciones podemos tener alguna confusión. Bueno, entonces también aquí voy a hacer ese cambio. Bueno, pero voy a explicar lo que dice este teorema, el algoritmo de la división. Dice, dados dos enteros n y m positivo, m va a ser el divisor ahora,
existen enteros K y R tales que esto pasa. Esos enteros, ¿cómo los encuentro? Tengo el entero N y voy a dividir entre M. Hago esta división. Entonces noten que hay un cociente y un residuo. Ese residuo no es cualquier cosa. Noten que el divisor es positivo, es muy importante eso. Entonces este R es mayor o igual a 0 y lo más grande que puede ser es M menos 1. Porque si el residuo fuera M o más grande que M, la división continúa, ¿verdad? Recuerden que se para hasta que el residuo resulte menor que el divisor. Bueno, si eso ocurre, lo que está ahí en este algoritmo de la división, el que hacemos desde la primaria, entonces el entero N realmente va a ser igual al producto de estos dos, o sea, M por K, más el que está aquí abajo, más el residuo. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Que existe el entero K que se llama cociente y existe el número R que se llama residuo, con R mayor o igual a 0 y menor que M, es lo mismo que puse yo acá, son las mismas condiciones. Existen enteros K y R que cumplen con esto. Cuando hacemos la división, esos enteros son los que van a salir. Cuando hacemos esta división, cuando hacen esta división, este entero K sale como cociente, este entero R sale como residuo y se cumple lo que está aquí abajo, que es exactamente esto que está aquí. El entero R se llama residuo y el entero K se llama cociente. Bueno, ya con todo eso, vamos a comenzar a hacer demostraciones. Ejemplos de demostraciones. Las más sencillas son las que se hacen con el método directo. Ya decía que, si recuerdan el método directo, vamos a hallar proposición P1, proposición P2, de tal manera que podamos aplicar el silogismo hipotético, simplemente. Y en esta escritura, aunque si ustedes revisan algunos libros de matemáticas, pues no viene exactamente sí entonces, como aquí lo estamos escribiendo. Habíamos dicho que si ustedes tienen P1 implica P2, P2 implica P3, P3 implica P4, noten que aquí puedo concluir, por lo tanto P1 implica P4, es el silogismo hipotético. En la práctica no escribimos lo siguiente, este P2 no hay necesidad de escribirlo porque ya está escrito arriba. Entonces basta con que pongan esta flecha para que entendamos que este P2 implica P3. Y el P3 que está aquí en la tercera premisa tampoco hay necesidad de escribirlo, porque el P3 ya está escrito acá arriba. Y entonces esta flecha indica P3 implica P2. Y cuando esto lo escribimos, digamos, en español, lo comenzamos a escribir. Si esto, entonces. Y acá en lugar de la flecha pongo el entonces. Y aquí en lugar de la flecha pongo el entonces. Son puros entonces. Y aquí, por supuesto, concluimos. Por lo tanto, si tal cosa, entonces tal cosa. Así es como lo vamos a aplicar. Vamos a dejar de escribir las proposiciones utilizando símbolos de la lógica. Vamos a comenzar a escribir proposiciones, digamos, que en español, ¿no? Utilizando el lenguaje como usualmente lo vemos en los libros. Y les decía, cuando estamos deduciendo, decimos, si esto pasa, entonces tal cosa. Pero ese entonces, a ver, se cambia de aquí. Tenemos que, a veces es más cómodo escribir esto. A veces en lugar de este entonces ponemos de dónde. Tal cosa pasa. O a veces en lugar de este dice luego esto ocurre. O sea, hay varias formas de escribir el entonces. Lo que queremos decir finalmente es que esta proposición, la que está del lado derecho, se deduce de la proposición que está del lado izquierdo. O cuando ya estamos avanzados en esta escritura, lo que quiero decir es que esta proposición se deduce de la que está arriba escrita, ¿no? Porque esta implica la de abajo, como ya habíamos dicho. Bien, entonces, en el contexto de los enteros, dice el teorema, sea n un entero cualquiera. Puede ser 5, 20, el que sea. Si n, demostrar que, lo que voy a probar es esto, que si n es par, los enteros pares son el 0, el 2, el menos 2, el 4, el menos 4, cualquier par. Su cuadrado también es par. Eso dice el teorema. ¿Será cierto eso?
Antes de comenzar a hacer una demostración, nada más habría que verificar para elementos pequeños, para números pequeños, bueno, algunos que ustedes encuentren por ahí, para verificar si es verdadera o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si n vale 4? N igual a 4 es par, ¿verdad? Y el 4 al cuadrado es 16 y también es par. Así que si n vale 4, esto es verdadero y esto es verdadero y la implicación verdadera. ¿Qué pasa cuando n vale 8? Si n vale 8, pues el antecedente es verdadero. Y su cuadrado, el cuadrado de 8, n cuadrada, vale 64. Y está claro que también es verdadera. Entonces, se cumple que sí, ¿verdad? Por lo menos para esos dos. Y pueden verificar con cualquier otro entero que resulte par y van a encontrar que siempre, si n es par, su cuadrado también. Vamos a demostrar que esto es cierto para todos los enteros. Voy a demostrar que para cualquier entero n, si n es par, su cuadrado también. ¿Cómo demostramos eso? Así que si nosotros logramos demostrar que todo esto es cierto, digamos la veracidad de esta proposición, entonces, cada vez que tengamos un entero par, n, el que sea, ya estaremos seguros, aunque no lo hayamos calculado, que el cuadrado de ese número par también va a ser par. Y para dar una demostración de ese hecho, que cuando hacemos ejemplos, pues parece que es verdadero, con la experiencia de los números, la que tenemos al operar números, creo que a nadie le causa problemas aceptar que si n es par, el cuadrado también es par. Pero eso no es porque, digamos, no va a ser verdadero nada más porque para 4 y para 8 ocurra. Aunque ustedes sustituyan 100 valores de n pares y encuentren que para esos 100 valores su cuadrado también es par, no por eso ya se va a cumplir para todos los enteros, que son infinitos. Tengo que probar esta proposición para todos los enteros y hay infinitos pares, ¿verdad? Entonces, demostrarlo no es dar ejemplos, sino dar una justificación que se aplique para todos los enteros. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. Voy a hacer el método directo. La proposición que voy a probar es esta. Si P, entonces, esta es la que voy a probar. Entonces, parten de P, porque recuerden, lo que voy a hacer es hallar la proposición P1 y la proposición P2, de tal manera que P implique P1, que P1 implique P2 verdaderas, y con esto concluye, bueno, falta una, y que P2 implique Q. Si logramos encontrar, digamos, partir de P y llegar a Q, puedo concluir que P implica Q será verdadera, por el silogismo hipotético, ya sabemos. Así que por esa razón partimos de P y empezamos a deducir cosas. El objetivo es llegar a Q. Siempre en la demostración es partir del antecedente, llegar al consecuente. Con el método directo, ¿eh? Bien. Si n es par, noten, partimos de acá. Entonces uso la definición. ¿Cuáles son los números pares? Dijimos que los números pares son aquellos que son 2 o equivalentemente. Son los que se pueden escribir de la forma 2 por k, 2 por el entero k. Así que lo que puedo decir del hecho de que n es par usando la definición de cuando un número es par y cuando no es par, cuando es impar, es que existe un entero k, no sabemos quién, pero existe uno, de tal manera que n vale 2 por k. Esa es la definición. Si ustedes revisan acá arriba, cuando un entero es par, decíamos n es par si n es de la forma 2k, para algún entero k. No sabemos quién, pero para alguno existe. Perdón, para un k se tiene esta igualdad. Sabemos que el entero n es impar si se puede escribir como 2k más 1. Recuerden que había yo dicho que aquí es una negación de la divisibilidad, que pronto la voy a quitar o a corregir esta nota para que quede, digamos, ya todo bien. Entonces, a ver, continuamos acá. Si n es par, perdón, ya me salté dos ejemplos. Estoy aquí. Si n es par, de ahí voy a partir, noten, es partir de aquí, y vamos a llegar acá. Si n es par, entonces existe un entero k de tal manera que n vale 2 por k. Noten, ya sé que n es igual a 2 por k, esa es una ecuación. Una igualdad como esta se llama ecuación. Bien, en esta expresión, esta ecuación, lo que voy a hacer es tratar de generar el n cuadrada, porque tengo que decir algo sobre n al cuadrado, y de hecho tengo que decir que es par.
es decir, tengo que exhibir a n cuadrada como que es de la forma 2 por un entero, 2 por k, digamos. Entonces, si ustedes en esta expresión ya tienen n, ¿cómo le hacen para que salga, para que aparezca el n cuadrada? Pues elevan al cuadrado acá y elevan al cuadrado acá. Esa es la cuestión natural. Es como si el n igual a 2k lo sustituyeran el n del n cuadrada, lo cambiaran por el 2k. Entonces, a ver, si n es par, n es de esta forma. Este entonces significa, si existe un entero k tal que n vale 2k, entonces n al cuadrado vale 2k al cuadrado. Para algún entero k. De hecho, miren, acá debería yo escribir primero así. Esta proposición, la primera que está aquí, ya está escrita así como está. Noten que se puede reescribir de la siguiente manera. N dice lo mismo, 2k. Si existe un entero k tal que n vale 2k, entonces n es igual a 2k para algún entero k. Es lo mismo, decir al principio hablar de k o al final, ¿verdad? Nada más que aquí ya no voy a decir n igual a 2k, existe un entero k, porque no tendría sentido. O digamos, no estaría bien escrita la proposición, bien estructurada. No puedo decir n igual a 2k, existe un entero k. Sí puedo decir existe un entero k que cumple con tal que n vale 2k. Otra forma de decirlo es n es igual a 2k para algún, es mejor así, algún k en z, algún entero k. Y para no decir algún entero k, simplemente para algún, ese es para algún k en los enteros. Para no decir entero k, pues basta con que pongan perteneciente a los enteros. Así que los estilos pueden, digamos, ser distintos de una persona a otra. Lo que quiero decir es que la proposición existe un entero k tal que n vale 2k, también se puede escribir como n igual a 2k para algún entero k. Y si n es igual a 2k para algún entero k, entonces elevamos al cuadrado acá y elevamos al cuadrado acá. Y lo que queda es n al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Esto que está acá, para algún entero k, ¿no? Para algún entero k. Y es lo que está aquí. Observen que sí se deduce de lo de arriba. Simplemente lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado a ambos lados. Pongo primero la ecuación y entonces digo que hay un entero que cumple con eso. Entonces, por eso digo para algún entero k. No sé quién, lo pongo de esa manera. Entonces, ya tenemos que n al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Noten que esta proposición se obtiene como consecuencia lógica de esta, ya que lo único que estoy haciendo es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Si esta es verdadera, elevados al cuadrado ambos términos, sigue siendo verdadera. Eso es evidente. Entonces tenemos que prueba, porque estoy diciendo acá que el n y el 2k es el mismo número. Y si es el mismo número, si se eleva al cuadrado uno, pues es lo mismo que elevar al cuadrado otro, ya que es el mismo elemento. Entonces, está claro que sí se cumple que n al cuadrado, lo que está aquí, es igual a 2k cuadrado. Bien, ahora lo que hago es calcular el 2k al cuadrado. Muchas de las demostraciones tienen que ver con las operaciones algebraicas. 2k al cuadrado, ya sabemos que a cuadrada es igual a por a. Entonces 2k al cuadrado es 2k multiplicado por 2k. Y el producto es conmutativo, asociativo, etcétera. Entonces el número 2 lo puedo juntar en un paréntesis, 2 por 2, después de conmutar y asociar. Y las letras k o números k los puedo poner en un segundo paréntesis. Así. Ese 2 por 2 se puede escribir como 4 y ese k por k como k cuadrada, 4k cuadrada. Recuerden que k por k es k cuadrada porque a cuadrada es a por a. Bien, eso es lo que hago realmente. Y ese 4k cuadrada, pues noten que se puede escribir como 2, o sea, un 2 de acá lo puedo factorizar, dejarlo afuera y nada más me queda este 2 por el k cuadrada, 2k cuadrada. Bueno, finalmente si multiplican ese 2 por el 2k cuadrada, pues llegan a lo mismo.
2k al cuadrado es 2 por 2k cuadrada. ¿Qué es lo que pongo acá? Noten otra vez, esta proposición es verdadera, se obtiene de la de arriba para algún entero k. Para algún entero k, esta igualdad pasaba, por lo tanto, para algún entero k, esta pasa también, ya que este término es el mismo que este. Esa es la razón, ¿eh? Este término, el que está acá, es el mismo que el que está acá, solo escrito de manera diferente, ligeramente distinta. No muy diferente, por supuesto, casi es lo mismo. Entonces, si esta igualdad es cierta, entonces la de aquí también. Ya que 2k al cuadrado, como aquí lo estoy observando, no es más que 2 por el 2k cuadrado. Recuerden que en realidad el a por b al cuadrado se refiere, lo podemos ver también así, como a por b. Aquí estoy deteniéndome un poco en los primeros ejemplos. Ya después, cuando hayamos visto varias veces estas propiedades, pues nos vamos a ir rápido, ¿no? Bien, cuando es un producto de a por b con a por b, noten que aplicando propiedad conmutativa y asociativa pueden juntar las letras a en un paréntesis y las letras b que representan números, ¿no? Los números b en otro paréntesis. Los que están en el primer paréntesis es a por a y por lo tanto es a cuadrada. Los que están en el segundo paréntesis es b por b y por lo tanto b cuadrada. Y entonces, conclusión, a por b al cuadrado es a cuadrada por b cuadrada. Se puede demostrar que en general a por b elevado a cualquier potencia n, no nada más entera, también quiero entera positiva, no nada más naturales, también enteros negativos, también racionales, inclusive para potencias irracionales. Esto sigue siendo válido aunque el n valga raíz cuadrada de 2, a por b elevado a la raíz cuadrada de 2. Bueno, a por b a la n vale a la n por b a la n. Válido para el cuadrado, como dice acá. Para el cuadrado, como dice acá, que a por b al cuadrado, a por b al cuadrado es a cuadrada por el b cuadrada. El cuadrado se reparte entre el producto. Y no nada más el cuadrado, también la potencia enésima. Y ese n puede ser cualquier real. Sigue siendo verdadero esto. A por b elevado a la raíz cuadrada de 2. Tiene sentido elevar a la potencia raíz cuadrada de 2. Igual a la raíz de 2 por b a la raíz de 2. Siempre que tengan sentido estas expresiones, ¿verdad? Y la exponenciación, la potencia, está definida cuando la base es positiva para cualquier exponente. Cuando la base es negativa, ya hay que tener restricciones para los exponentes. Pero bueno, eso en matemáticas elementales quizás se vea, lo vean. Bueno, entonces tenemos esta propiedad de los cuadrados. Entonces aquí el 2k al cuadrado se puede ver como aquí, ¿no? En este término, el que está acá. 2k al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, por k cuadrada. Así debiéramos escribirlo y luego factorizo el 2 para que me quede 2 por el 2k cuadrado. Pero bueno, ya todo eso lo hicimos y por eso quedó esta proposición. Luego lo que hago es renombrar el 2k cuadrada, le cambio de nombre, lo denoto por otra letra, el 2k cuadrada que está aquí. Le llamo r, así que n cuadrada vale 2r, noten que es lo mismo que lo de arriba, lo único que hice es cambiar la notación. Le llamo r y r vale 2k cuadrada. ¿Pero quién es esa r? R vale 2k por k. Noten que k es un entero k. Y si k es un entero, aquí tengo un producto de 3 enteros. Y si este es un producto de enteros, es un entero, lo que decíamos hace rato. Vamos a aceptar que la suma de enteros es entera, que el producto de enteros es entero, que la diferencia de enteros es entero. Así que como r, que se definió como 2k cuadrada, en realidad es 2 por k, r es un producto de 3 enteros y como producto de 3 enteros sigue siendo entero. Por eso acá digo n vale 2r y como r valía 2k cuadrada y k era un entero, entonces el r mismo queda entero, r entero. N al cuadrado vale 2r. ¿Pero para qué hago eso? Porque recuerden que quiero establecer el hecho de que n al cuadrado es par. Y para decir que n al cuadrado es par, tengo que escribirlo de la forma 2 por un entero. Puede ser k, aunque no necesariamente va a ser k. 2 por un entero. Y en este caso tengo que escribirlo como 2 por el entero r. Y eso es lo que intento. Noten que el entero estaría un poquito raro, complicado, si lo dejo como 2k cuadrada. Por eso simplemente se le cambia la notación. Quizás aquí no quede muy claro que sea entero, pero bueno, finalmente si pensamos que k es entero y
pensamos en las propiedades de cerradura para la suma, la multiplicación y la diferencia, entonces sí va a estar claro que es entero y podemos dejarlo de esa manera. Pero lo más cómodo, lo más elegante es renombrar ese 2K cuadrada, ponerlo como R, decir que K es un entero y R, como es un producto de 3 enteros, R es un entero. Y entonces N al cuadrado es 2R. Y todos los números que son 2 por un entero son los pares, ¿verdad? Por eso ya puedo decir que N es par. Recuerden, para que un entero sea par, tiene que ser 2, poderse escribir como 2 por otro entero. 2K dijimos, pero no necesariamente, no es necesario que sea 2K. Puede ser 2R, 2L, 2 por un entero. Entonces, escribimos N cuadrada igual a 2R. Y si N cuadrada vale 2R, entonces N al cuadrado es par. Y ahí terminamos. Bueno, partimos de acá, llegamos a que N al cuadrado es par. Por lo tanto, si N es par, lo que está aquí, entonces es el silogismo hipotético, N al cuadrado es par. Ahí terminamos con la demostración, ya establecimos esto. Decir que ya terminamos con la demostración, para indicar ese hecho, que hemos terminado con la demostración, se pone este símbolo. Simplemente indica que la prueba ha terminado. Ya hemos dado una argumentación válida matemáticamente basada en el silogismo hipotético de que si esto ocurre, esto también. Por lo tanto, esta proposición será verdadera. Y esto es cierto para cualquier entero n, no importa quién sea. Lo importante es que sea par, para que el cuadrado también sea par. Bueno, compañeros, seguimos la siguiente clase, el viernes. Ya tienen las notas, revísenlas, por favor. Hoy les voy a mandar una tarea a los que entraron desde el principio de los razonamientos, ¿no? Y para los compañeros que se incorporaron en febrero, voy a mandarles 2 tareas de una vez para que ya se vayan, bueno, ya nos alcancen, ¿no? Ya alcancen a los demás. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, si no, pues nos vemos la próxima clase, que es el viernes, perdón. Bueno, compañeros. Gracias, profe. Feliz tarde. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe.